buenos días. Vamos a ver quién se suma a este nuevo vivo. Hola Vivi. Hola Patri, ¿cómo andás? Muy buenos Muy buenos días. días. ¿Cómo andamos, Vivi? Muy bien, ¿vos? Ay, bien, acá, viste, en este clima, así que parece que llueve, que no llueve. Ya desde ayer que están amenazando como que llueve y no pasa nada. Ahí Dicen, vamos. dicen que hoy sí. Veremos. Bueno, esperemos, porque esta humedad, la verdad, está pesado el asunto. Sí, sí, está un poquito a veces incómodo, pero bueno, acordémonos que siempre lo bueno de la lluvia es que limpia lo emocional, limpia todo, así que aguante todo esto. Tal Es, cual. porque también uno necesita, ¿no? Esa ambivalencia, días de sol, días luminosos y días en los que por ahí necesita recogerse más y bueno, la lluvia para eso es ideal, ¿no? Te pone en ese Sí, clima, totalmente. te pone en ese clima específico. Sí, sí, genial. Bueno, que llueva, porque así no nos bancamos la humedad. Y que le hace bien al mundo, porque hay una sequía impresionante. Sí, 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 es cierto eso es cierto y está, es bueno, como digo, nunca es tan bueno uno dice, sí, a mí me encantan los días de sol, me encanta todo, pero también es necesario el agua, ¿no es cierto? Si uno tiene Totalmente. cultivos, ¿no? Si tiene un campito, una hectárea, lo que sea, y bueno, va a necesitar agua. Si no, esos cultivos no van a crecer por obvia gracia del Espíritu Santo. No, seguro. Muy bien. Bueno, y Habiendo, entonces hoy, ¿qué hacemos? viste, yo, como cuento siempre, hago mis dos encuestas. Mi encuesta en Sí. Instagram y mi encuesta en YouTube. YouTube tenía muchas ganas del desapego. Desapego, aguante desapego. O sea, estaba un poco más peleado, pero ganaba el desapego. Y acá Sí. no. Acá en Instagram ganó por goleada la lucha contra la resistencia contra el cambio, digamos. Le- Ah, muy bien. sí, sí, así que bueno, como digo siempre, voy a tratar de complacer a ambos. en Muy realidad, interesante los dos temas, igual. en realidad, digamos, es como unas opciones medias trampositas las que puse, porque en realidad es ver lo mismo pero desde diferente enfoque. Si yo me resisto al cambio, es porque no tengo el desapego eh, trabajado. Tal cual. Porque estoy muy apegada a estructuras, a mandatos, a maneras de ser que probablemente ya no están funcionando. Sin embargo, hay una gran necesidad en nosotros de seguir ese patrón a pesar de que no funcione. Y de ahí que bueno, después empiecen a surgir todos los problemas que conocemos muchas veces, que están siempre relacionados con no querer cambiar, que es un poco lo que ya hemos venido diciendo ya desde hace bastante, digamos, en esto, en lo que decimos, bueno, yo quiero cambiar, pero no quiero que ese cambio venga de mí, ¿no? Quiero que el cambio venga de afuera. La situación cómoda. Exactamente. Cuando en realidad somos nosotros mismos los que nos tenemos que permitir el cambio.
Pero ¿qué pasa? Siempre nos dijeron que seguir determinada estructura, era lo correcto. O nos autoconvencimos de eso. Puede ser cualquiera de las dos cosas o un combo, porque a veces es como un combo. Nuestra personalidad por ahí se adapta perfectamente a ese mandato que vino de afuera. Y otras veces simplemente lo tomamos porque porque no había otra cosa y ya estamos siguiendo ese patrón desde hace por ahí décadas. Y cada año que pase que uno no cambia ese patrón, se vuelve más complejo el desapego. Hay algo llamado la cristalización que empieza a ocurrir. La cristalización es cuando empezamos a perder la plasticidad mental. Y cada vez nos cuesta más el decir, bueno, ok, yo decido conscientemente cambiar este patrón de mi vida porque no es bueno en mi vida. Hay muchas personas, yo conozco muchas personas que saben que deberían cambiarlo y no lo cambian. Porque se quedan. Pero eso es porque no puede. Sí, no pueden. En parte no pueden. Pero más que nada hay un afianzamiento muy fuerte al decir no puedo. En realidad es esa cristalización mental que nos hace decir no puedo. Si uno trabajara la plasticidad mental, o sea, el ser más dúctil, el ser más, ¿cómo se puede decir? Abrazar más los cambios que nos trae la vida, entonces no sería tan difícil. Si esto ya lo viniéramos practicando desde hace mucho, ¿no? Si de repente repelente que queremos derrumbar por ahí, no sé, 40, 50 años de mandatos en un día y te digo, lo dudo. Y no, claro. Eso es un proceso. Por eso a veces la gente también se desanima porque busca la solución mágica. Busca el hacer una cosa y que esa cosa te solucione todo. Y en realidad la idea es ir poco a poco trabajando en uno, darse cuenta que la solución siempre está en uno. Las terapias, como digo siempre, nos ayudan y nos acompañan en el proceso de cambio y de transformación. En la idea de abrazar un cambio, de tomar un nuevo enfoque en nuestras vidas, de abrirnos a nuevos caminos, de vernos diferentes, de amarnos más o no, ¿no es cierto? Pero sobre todo siempre la llave está en nosotros. Lo que pasa es que hay todo un sistema externo a nosotros que viene bombardeándonos constantemente diciendo, no, la solución está en esto de acá, externo, acá está la solución. Seguila. Seguime y te haré libre. Entonces, cuando justamente... Hay muchos diciendo esto por estos tiempos. Hay Sí. muchos diciendo eso por estos tiempos. Exactamente. Yo prefiero que no me sigas en ese sentido, pero por ahí que tomes lo que creas que te sirve. Claro. Toda la vida prefiero eso, porque eso, mal que mal, son pequeñas semillas que uno va dejando en el camino y que tarde o temprano brotan. No brotarán en esta vida, brotarán en la siguiente, pero brotan. Si uno está en contacto con esta clase de mensajes, es porque de alguna manera, inconscientemente, estás queriendo eso, estás buscándolo. Estás buscando el cambio. Lo que pasa es que tenés muchas estructuras a tu alrededor que te dicen, no cambies,
¿Por qué vas a cambiar? ¿Por qué? No, seguí igual, seguí igual, no importa. Ya vas a encontrar la solución, no importa, vos seguí igual. La solución, y la solución está afuera, por supuesto, ¿no es cierto? Claro. Es la cómoda, la que yo digo. Sí, es una cómoda incómoda, es como quedarse en la zona de confort, ¿no es cierto? Y, Tal cual, que y nunca me sale esa palabra. es zona de confort, y cuánto miedo nos da pasar a la siguiente zona, que es la zona de crisis, ¿no es cierto? Que es esa zona en la que se va transformando el cambio, en la que uno va como medio tambaleante, temeroso, pero que va dando pasos hacia adelante y que se va abriendo a cosas nuevas. Es un espacio, ante todo, de apertura a algo nuevo. Pero, ¿qué pasa? Para eso tengo que desapegarme o aprender a ir desapegándome, de a poco aunque sea, de determinadas pautas. Sí, porque son esas mismas pautas las que me están impidiendo a mí dar ese paso hacia adelante. Si a mí me dicen, por ejemplo, mira, yo te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando yo decidí dedicarme a esto como profesión, yo tenía muchas pautas de toda mi vida que me decían que no, que eso no es un trabajo, que eso no es algo con lo que uno se gana la vida, por ejemplo. Sí, tal cual. Entonces yo tuve que trabajar mucho en mí, en esa situación, en liberarme de eso, de esos prejuicios, de esos mandatos, para poder seguir lo que yo realmente quería. Porque está, por un lado, lo que el corazón desea, lo que el alma desea, y lo que la mente te dice. Lo que la mente te dice, en el 90% de los casos, viene de afuera. Porque es lo que hemos estado absorbiendo desde chicos. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo fue tu primer septenio? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué te enseñó tu entorno inmediato? ¿Qué es un trabajo? ¿Qué no es un trabajo? Y en general, no siempre, pero muchas veces, todo lo que está desestructurado no es un trabajo. O no Tal puede ser cual. considerado un trabajo. Pero aquello que ya tiene una estructura, salvo raras ocasiones en las que los mandatos son otros, es totalmente aceptado. Por ejemplo, ¿en qué casos esto por ahí no opera? En familias, por ejemplo, que te dicen, en esta familia todos somos médicos. Y si vos no te dedicás a alguna rama de la medicina, y no sé, no sos mi hijo, ¿viste? Alguna situación así. Situación cómoda. Eh, Porque sí, no tienen ni que pensar. en algunos casos sí. Pero también, yo te digo, tarde o temprano, cuando pasa esto, eh, digamos, tu corazón o tu alma te lo pide. Y Cuando se viene la pandemia, que se cayeron todas las estructuras. se cayó todo. Pero imagínate. eh, o sea, se está cayendo y se sigue cayendo. Se Porque sigue cayendo. se sigue cayendo. Es una cuestión. Esto, yo sin ser tarotista, pero recordando un poco por mis colegas tarotistas, me acuerdo siempre que veo lo de la pandemia, me hace acordar a la torre, ¿no es cierto? Tal cual.
Y a la vez como esta caída de la torre a la vez genera tanto miedo. Cómo cómo nos da miedo que algo se desmorone, se caiga, ¿no? Y construir algo nuevo, algo que no tenga nada que ver con lo que había antes. En parte sí es comodidad, como decís vos. En parte hay algo de eso. ¿Pero por qué? Porque toda la vida nos enseñaron a ser cómodos. No nos enseñaron a buscar nuestro destino, a buscar nuestra misión, a conectar con lo que deseamos. No, nos metieron muchas estructuras, en muchos casos bien intencionadas, porque en general un padre no va en contra de sus hijos, no quiere el mal para sus hijos. Salvo que sean casos muy particulares en donde por ahí el padre o la madre están pasando por procesos muy, muy especiales digamos, de baja autoestima, de depresiones. Entonces ahí no es que sea a propósito, pero digamos que es muy delicado eso ya, porque ya te la estás agarrando con tu hijo porque estás mal vos. Lo que pasa es que en muchos casos, cuando hay una patología, cuando ya es más fuerte que la personalidad, ya, o sea, cuando hay casos de depresiones, de bipolaridad, de todo ese tipo de situaciones, es mucho más difícil para la persona, digamos, controlar eso y darse cuenta de lo que le está haciendo a su hijo. En cambio, cuando no tenemos esas excusas, digamos, lo que hacemos es reproducir un modelo que a la vez nos fue enseñado a nosotros probablemente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo, bueno, a ver, hijo, para que vos te vaya bien en la vida, tenés que tener un trabajo en relación de dependencia, tenés que estudiar en la universidad, y tenés que hacer esto y aquello, y tenés que casarte y tener hijos, y tenés que... Y nos ponemos un montón de cosas y nosotros padres, no nos estamos pensando si nuestro hijo quiere algo de eso. No estamos acudiendo a lo más íntimo y que pueda tener nuestro hijo. ¿Qué inquietudes tiene nuestro hijo? ¿Qué lo moviliza? ¿Qué le gusta? ¿Por qué no hacer eso en vez de inculcarle un montón de cosas? O sea, en vez de llenarle la cabeza con un montón de estructuras que tal vez no van con él. Antes de llenarlo con esas estructuras, es mejor primero indagar qué cosas le puede llegar a gustar más, con qué sincroniza mejor. Puede ser que eso esté en sincronía con lo que vos quieras enseñarle o no. Entonces, en base a eso, ver qué le podemos aportar a eso. ¿Qué le podemos dar desde nuestra experiencia a ese hijo y que además eso esté alineado con lo que él desea para la vida? Que vos me podrás decir, bueno, pero ¿qué sabe un chico de 6 años? No importa. Respetá su deseo. Si él te quiere decir, yo quiero ser pintor, déjalo. Si después, hola Silvio, si después al día siguiente él te dice, quiero ser plomero, ok, sélo. Si después te dice, quiero ser músico, sélo. No le pongas trabas. Que él se sienta apoyado, que él se sienta valorado. Eso es importante. Eso es importante más que meterle estructuras, porque después vos le metés un montón de estructuras que por ahí no necesariamente van a ayudarle o no, a veces pueden ayudar, a veces no. Y después se encuentra con situaciones como esta y no saben qué hacer. Porque esa estructura que vos le enseñaste no tiene nada que ver con lo que están viviendo en este momento.
Y ahí es donde entran en pánico. Y empiezan a hacer cualquier cosa y se aferran a cualquier cosa. Entonces, yo lo que te diría desde mi lugar es esto. Trata siempre de conectar con lo que le pasa a tu entorno, a tu hijo. Hijo, hija, hije, ¿no? ¿Qué le está pasando? ¿Qué desea? ¿Qué quiere él? No importa, ya te digo, no importa si hoy querés una cosa y mañana querés otra. No es importante eso. Lo importante es que vos siempre lo apoyes. Que él se sienta amado, querido, apoyado. Porque eso construye buenas personalidades, sanas, que saben ir por lo que desean. Y así podemos construir a personas que aunque sean cambiantes, no importa, porque el mundo cambia también. Esto creo que lo que nos está pasando acá es la prueba más evidente, ¿no? De que el mundo cambia. Entonces, entonces, si tenemos eso, entonces en vez de reproducir un modelo que ya vienen haciendo desde hace siglos, que es meternos ideas, veamos qué nos dice nuestro hijo a nosotros. ¿Qué nos está comunicando? Escuchemos en vez de parlotear tanto. Escuchemos. Y tal vez, incluso, ¿quién te dice? Nosotros aprendamos también. Una de esas cosas justamente tienen que ver con esto que te digo del desapego. Es decir, ok, a mí me enseñaron un montón de estructuras. Tomar conciencia de eso. A mí me enseñaron un montón de estructuras. Pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero que mi hijo sea más libre de tomar el curso de su vida que él desee. Él, ella, como le quieras decir. Tu hijo, hijo, hija. Entonces, en vez de ponernos en una postura así muy dictatorial y de falsa sabiduría, brindémonos ante esta persona que tenemos delante nuestro, este pequeño que tenemos delante nuestro, y digámosle, hijo, hija, ¿qué querés vos? ¿Qué querés? Y en base a eso, le podemos dar en base a lo que quiere. Con esto no estoy diciendo que no le pongamos, no sé, los límites sanos que cualquiera le pondría, ¿sí? Si no me refiero a temas claves que después, cuando pasa el tiempo, se notan que no han estado. Por supuesto que todos los chicos necesitan, no sé, cierta estructura mínima que es, bueno, a tal hora se come, a tal hora se duerme, vamos a la escuela, vamos a esto, pero después hay un montón de otras cosas en las que podemos ser totalmente libres y espontáneos si no queremos que se repita la misma historieta que se repitió con nosotros. Si queremos tener una mejor pauta, si queremos realmente, como decimos muchos, cambiar el mundo, bueno, cambiemos nosotros primero, ¿no es cierto? Cambiemos el modelo. Si yo estoy diciendo todo el tiempo que no me gustó cómo me trató mi papá, mi mamá, porque no me entendían, bueno, entonces tal vez es hora de hacer eso con nuestros hijos
y no hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros. Si a nosotros no nos escucharon, sería bueno que nosotros escucháramos a nuestros hijos y vieran qué nos quiere decir. Y desapegarnos a la vez, a través de eso, de todo lo que venimos cargando y que se supone que significa, por ejemplo, ser padre. Yo le tengo que enseñar que él tiene que ser un trabajador en relación de dependencia, porque él tiene que tener una seguridad económica, porque tiene que hacer esto, porque tiene que hacer aquello. Perfecto. Vos podés darle pautas, pero no podés imponérselo. No podés decirle esto es lo que tiene que ser. Si no, no va. Tenemos que darle amplitud para que ella determine qué es lo que realmente quiere y cómo lo quiere encarar. Tenemos que darle la oportunidad de elegir, de que tenga un pensamiento más crítico, que pueda decidir también sobre su vida y que no todo recaiga sobre nosotros también. O sea, que ellos tengan que vivir según como nosotros decimos para sentir que están cumpliendo con nosotros. Eso es importante también. Porque si no es como una manipulacioncita. Yo te digo cómo tenés que vivir y si no vivís así, ay, bueno, no sé. No es mi asunto. Después de que te viví llenando la cabeza por años, diciéndote cómo tenías que vivir, ahora de repente, como vos decidís diferente, ya no es mi asunto. Entonces, hay que tener, hay que tener idea de lo que es también ser padre, ¿no es cierto? Que eso es algo que nuestros antepasados también carecían mucho, pero porque tampoco había mucha conciencia sobre estos procesos, ¿no es cierto? Psicoemocionales. Cómo afecta a un chico, a un niño, todo lo que se nos dice y cómo afecta a nuestro futuro. ¿Por qué? Porque en nuestra vida solamente tuvimos ese mensaje. Y eso implica que nos cuesta muchísimo alcanzar esa plasticidad mental que te estaba diciendo antes. Es más fácil cristalizar. Yo conozco esto. Conozco este cubo. O conozco, mira, esta es mi estructura. Así. De esta manera. Y no me muevas de esta. Porque como me muevas de esta, y no sé qué va a pasar, ¿eh? No sé qué va a pasar. No me la muestres así, no me las muestres así, ni así. No me interesa, te van a decir. En cambio, si yo le digo, mira, esto puede ser así, o puede ser así, o puede ser asá, o puede ser esto, o puede ser lo que se te cante a vos. Con determinada guía, por supuesto, pero una guía, no una dictadura, que es, esto se hace así. Si bien el chico necesita guía, no necesita necesariamente que le demos todo resuelto. Necesita descubrirse, necesita tener la oportunidad de examinar y ver qué le gusta, qué no. Fijarnos eso. Y en eso está también muchas veces la lucha contra el cambio. A veces le pasa a algunos adultos, tener hijos que son muy rebeldes con respecto a cómo eran ellos. Son muy rebeldes
no quieren adaptarse a esa estructura que ellos les está pasando, y eso les genera a ellos mucho rechazo, muchas peleas, y no se dan cuenta de que ese chico les vino a su vida porque les estaba mostrando lo que ellos tendrían que haber hecho, que era hacer su camino, tomando cosas, obvio, tomando cosas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra familia, pero hacer tu camino. Para eso necesitamos el no luchar contra una estructura y el desapego. Primero, ¿qué hago? Me relajo. Me relajo un momento y digo, bueno, ok, yo tengo estas estructuras. Tomar conciencia primero de cuáles son las pautas que me están realmente trabando. ¿Qué me está trabando? Y bueno, la creencia de que si no tengo un trabajo pago en relación de dependencia y no voy a ser próspero. La creencia de que si no estoy casado soy un fracasado. La creencia de que si no tengo hijas o hijos no soy mujer. ¿Cuál es la creencia que te está haciendo sentir mal? Que te está obturando tu vida y te está impidiendo que vos la vivas desde un lugar de gozo, desde un lugar de felicidad, de espontaneidad, de creatividad. Una vez que uno detecta cuáles son esas estructuras, ahí puede empezar el proceso de desapego. Decir, ok, por muchos años yo tenía estas estructuras, pero ahora me doy cuenta que estas estructuras no me están ayudando. Entonces, ¿qué hago? Bueno, empiezo a indagar en mí qué cosa puedo crear yo. ¿Qué puedo crear yo en base a todo lo que me dieron? Porque algo de lo que me dieron me tiene que ayudar. Algo de lo que me dieron me tiene que haber ayudado a encontrar algo en mí, a encontrar algo que me ayude a construir algo nuevo. Como hablábamos antes con la carta de la torre, cuando la torre se cae, quedan escombros. Ahora, yo puedo agarrar esos escombros y hacer algo nuevo desde mi lugar. No necesariamente la misma torre. Puedo hacer pero viene desde mi lugar. Viene de mi energía y eso va a ayudarme a construir algo nuevo. A construir esa realidad que está en mí y que quiero plasmarla. Como siempre, este tipo de cosas pueden, no son, como digo siempre, soplar y hacer botellas, pero se puede. Se puede si uno tiene la determinación, si uno se da cuenta que las situaciones por las que uno está pasando no son las mejores, y no me refiero a las mejores por lo que está pasando afuera, sino por lo que está pasando adentro. ¿Qué es lo que está pasando dentro tuyo? Ya sea en esta cuarentena o incluso antes de la cuarentena. Porque a veces lo que está pasando con la cuarentena es que en todo caso se está haciendo mucho más evidente algo que ya venía pasando antes. ¿Por qué? Porque estás entre cuatro paredes con vos misma. Entonces no te queda otra. Tenés que verlo. Tenés que conectar con vos. Entonces, aprovechemos esto para empezar a tirar todas esas torres, ¿no es cierto? Tirar todas esas torres que
Tal vez en algún momento nos sirvieron, pero ya no. Y hagámoslo sin culpa. Eso es muy importante también. Sin culpa. Porque muchas veces una de las razones por las cuales no hacemos esto es porque sentimos culpa. Hay una sensación de lealtad hacia lo que está pasando, hacia el pasado, que nos obliga a seguir este mandato, esta estructura vieja que no nos sirve, pero que como vino de mi mamá, de mi papá, de mi abuela que me crió sola, lo seguimos igual. Ese sentido de lealtad incondicional hacia algo que es destructivo para nosotros. Entonces, empecemos a discernir qué es bueno para nosotros y qué no. ¿Qué es, cómo puedo explicar? ¿Qué es, digamos, benéfico en este momento para nosotros? ¿Qué es benéfico? Aprender a cambiar, a retomar plasticidad mental, a ser creativos. Y todo eso es si logramos desapegarnos de esas estructuras con las que estábamos luchando. Estructuras que estaban relacionadas al cambio y que no estábamos luchando porque no queríamos, no. Bueno, ahora viene una situación en la que no tenés otra. ¿Es eso o regodearte en tu depresión porque todo está mal? Y algunos, te digo, algunos necesitan pasar por ese momento, por ese clic de tocar fondo para poder emerger como si fuese la flor de loto. Esos son los casos más extremos. Cuando literalmente necesitas llegar al fondo del fondo, al barro, embarrarte en ese barro, llorarlo y decir, no, este barro es mío, ¿no es cierto? Es una porquería, pero es mío, hasta que te das cuenta que ya no querés estar más ahí. Ya te digo, bueno, estoy harta de estar en este barro. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? Sí, podés hacer algo. Podés empezar a sacarte el barro. Todo ese barro. Desapegarte de ese barro. Limpiarte de esas viejas estructuras, de esas viejas emociones, de esos viejos pensamientos. Y empezar a construir una nueva idea de vos misma, de vos mismo. ¿Qué hay en vos que es tuyo? No del vecino, no de tu mamá, no de tu papá, tuyo. Y que podés brindar al otro. Ya sea por dinero o no, no importa. Pero ¿qué podés? Porque a veces, por ejemplo, lo que he notado es que algunos necesitan no hacerlo por plata al principio. Y no está mal. Cada uno tiene su proceso. Porque en ese proceso de a veces no hacerlo por plata, se dan cuenta si realmente es algo que quieren hacer o no. Yo, por ejemplo, cuando comencé con las terapias holísticas, yo no lo hacía por plata. ¿Por qué? Porque mi creencia era que no se podía ganar plata con eso. Entonces, al principio lo hacía como si fuese un hobby. O lo hacía para mí, o lo hacía para mis amigos, o para quien me lo pidiera, pero sin pedir nada. Y si bien eso trae, como se dice, karma de pobreza, también te enseña si vos realmente querés conectar con eso o no.
te enseña si eso es algo que vos realmente desearías hacer o no. A mí me pasó mucho eso. Yo me di cuenta que siempre que me sentía bien cuando estaba haciendo terapias holísticas. Cuando hacía otros trabajos más estructurados, más políticamente correctos, como le quieras decir, no me sentía tan bien, a pesar de que tenía la plata. Entonces, si bien tampoco la plata era wow, pero me refiero, lo que me ayudó es a darme cuenta cuál era mi camino. Después, una vez que me di cuenta cuál era el camino, ahí tuve que hacer un proceso muy fuerte de limpieza de mandatos, de muchos mandatos, de no, como te decía anteriormente, de esto no se vive, se necesita un trabajo en relación de dependencia, se necesita esto, se necesita aquello, bla, 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 bla. ¿Pude hacerlo? Por supuesto. Acá estoy. Después cada uno, obviamente, va Muy bien, aprendiendo. porque no cualquiera lo logra. No, pero bueno, es una cuestión de determinación. Y como te digo, por ejemplo, en mi caso particular, el haberlo hecho algunos años sin cobrar, me ayudó a darme cuenta que eso era realmente lo que me daba gozo, lo que me hacía sentir bien conmigo misma, lo que me hacía sentir que realmente estaba dando algo a la sociedad, aunque la sociedad no lo valore. Tal Eh, cual, sí, porque lo primero que te dicen es que no estás haciendo nada. Tal Ah, cual, no, vos no haces nada, estás todo el día en tu casa. tal cual, exacto. Después Eh, cuando te piden el favor de que le hagas lo que vos haces, dicen, ah, esto es lo que haces. Ah, mira vos. sí, Pero, ¿viste? Primero hay que comerse la otra. Bueno, sí, sí, sí. Pero después lo importante es que, por ejemplo, ese proceso me ayudó a darme cuenta que eso era lo que yo quería hacer. Y después vino la, la limpieza y el anclarme en que eso es lo que yo quería hacer. Ahora, después, por supuesto, a medida que fui avanzando, fui con nuevos retos. Por ejemplo, al principio de todo solamente daba sesiones, no realizaba cursos de ningún tipo. Me acuerdo de cuando empecé con los cursos, era con las iniciaciones en Reiki. Eso fue lo primero. Pero para eso tuve que sentir que era el momento de tomar la maestría. Y fue todo un tema de decir, bueno, ok, es una nueva etapa. Entonces, la vida es acoplarse todo el tiempo al cambio y soltar, 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 soltar. Porque de otra manera, si nos quedamos aferrados a cosas que ya no nos sirven, vamos a estar frustrados, vamos a estar deprimidos, vamos a tener muchos problemas con nosotros mismos. No nos vamos a sentir bien con nosotros mismos. Y eso va a hacer que esa frustración y esa depresión en muchos casos se traslade después a nuestros hijos si es que lo tenemos o a nuestro entorno, amigos, otros familiares. ¿Y qué culpa tienen ellos? Entonces, si estamos escuchando esto, si estamos recibiendo esta información, es porque de alguna manera todos estamos buscando esto. Desde algún lugar, todos lo estamos buscando. El tema es ahora, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, bueno,
Hay algunas maneras que no, como digo siempre, no son la solución, pero te ayudan. Una de las cosas que a mí me sirvió mucho en un momento que me sentía muy mal fue hacer los 21 días del tratamiento de merecimiento de Louise Hay. Eso sirve muchísimo porque no son solamente unas meditaciones y unos decretos, son actividades además que te sirven para conectar con que vos te mereces ser vos, para conectar con tu niña interior, para conectar con cosas que te estabas diciendo y no te estabas dando cuenta, para conectar con cosas que te gustan en vez de cosas de que no te gustan, para conectar con esas partes y tomar conciencia de qué cosas son las que tenés que dar, que tenés para aportar y que por ahí estaban escondidas. Estaban escondidas tras mandatos, tras creencias, falsas creencias, muchas cosas. Entonces, por ejemplo, eso es una de las cosas que yo se los recomiendo. De hecho, estoy pensando dentro de poco brindar el taller. El taller se brinda en forma gratuita. No se hace por plata. Me falta hacer algunas cosas, algunos arreglos todavía y organizar mis tiempos, organizar todo. Pero es muy bueno porque sirve como para ir limpiando e ir conectando conmigo. A mí, por ejemplo, en esa época cuando lo hice me sirvió bastante para limpiar bastante la mente, ¿no? De telarañas y de fantasmas. Otras cosas obviamente que se pueden hacer muchas terapias energéticas como el Reiki, se pueden hacer Magnify Healing, porque Magnify Healing tiene que ver con la llama violeta, la llama trina, que es conectar con los tres poderes que uno tiene en uno mismo, que es el poder de hacer, de dar, el amor incondicional en uno, el amor hacia uno y por añadidura hacia el otro, y la sabiduría, que es la sabiduría para poder discernir cómo utilizar ese poder y ese amor de manera sabia, de manera equilibrada. Después, que puedo hacer también? Puedo hacer terapia metamórfica. Esto lo digo desde mi lugar. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer flores de Bach dentro de lo que yo hago. Así como puedo hacer eso, puedo hacer muchas otras terapias también. Pero todas, por ejemplo, todas estas que yo te mencioné, sirven todas para ir profundizando y limpiando. Limpio y profundizo en mí. Limpio y profundizo en mí y conecto conmigo. Básicamente eso es lo que más o menos podrían hacer. O sea, lo importante es, más allá de lo que ustedes decidan hacer, lo importante es que empiecen a conectar con qué cosas les están trabando el camino, que vienen de mí. Que vienen de mí. Y que no me están ayudando a llegar al lugar que yo quiero. Entonces, una vez que uno conecta primero con eso, el siguiente paso es limpiarlo. Para ver qué queda después de esa limpieza. A ver, limpio. ¿Qué quedó? Bueno, me quedó esto, esto y esto. Bueno, ok. ¿Cómo puedo utilizar esto, esto y esto para crear algo nuevo y que me sirva para mi propósito? Y bueno, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacerlo de más allá. ¿Cuánto nos queda, Vivi? Ay,
justo estaba esperando que hagas un silencio para decirte que estamos en 52 minutos. Muy bien. Por hoy vamos a dejarlo, después vamos a ver si por ahí retomamos el tema. Decime entonces, ¿1 o 2? 2. Muy bien, 2. ¿Del 1 al 100? 72. Yo espero no haberlo dicho antes, ¿no? Porque... No importa. Si aparece de vuelta es porque tenía que aparecer. Tal cual, sí, es verdad. Es así. Dice, quizás seas tú de los que quieren ser un poco mejores de lo que son. En el fondo, tú ya eres en potencia todo lo bueno y perfecto que puedes llegar a ser. Pero no te das cuenta, y al ignorarlo, vives desconcertado pensando que tienes que adquirir algo que no tienes. Y no es así. ¿Qué debes hacer entonces? Observarte. Contémplate por dentro. Mira qué hay en ti más allá de ese cuerpo, de esos pensamientos, de esos deseos que te oprimen y martirizan. Mírate como conciencia que mira y ve. Observa al que observa. Mira al que mira. Mantén tu actitud serena, contemplativa, una y otra vez. Poco a poco verás que no tienes que ser mejor o peor, sino ser. Ser conciencia. Ser consciente de lo que ya eres. ¡Qué bárbaro! Justo de todo lo que estuvimos hablando. No falla. No falla, tal cual. No falla. No falla. Bueno, ¿dónde te encontramos a vos? Muy bien. Me encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube como Caricias de Jazmín. Sobre YouTube tengo una novedad. Volví a retomar el control de mi otra cuenta de YouTube, la que tiene menos suscriptores. Volví a hacerlo después de 3 meses. Bueno, por algo será. Sí. Así lo creo yo también. Así que si ven 2 cuentas que se llaman Caricias de Jazmín, no tengan problema. Siempre que tengan mi logo, soy yo. Tal cual, claro. Hay una que tengo más de 18.000 suscriptores y otra que tengo creo que 18, 19. Porque es muy nuevita y no la pude difundir mucho. Porque al poco tiempo que la creé, no sé qué le pasó a Google, que me dijo, no reconocemos tu correo. Bueno, cosas del... Bueno, viste que ahora se cae todo se cae, ahora se estabilizó bastante, la verdad. Sí. Pero al principio estábamos complicados. Sí. Seguimos con las sesiones online de Reiki, de Magnify Healing, de terapia metamórfica y de la meditación personalizada. Seguimos con los cursos online de flores de Bach, de aromaterapia, de meditaciones y armonizaciones. ¿Me olvidé de algo? Y de la terapia metamórfica también. Y te hago una consulta. Sí. Las meditaciones personalizadas, ¿cómo es? Yo te llevo no quiero decir el problema, pero te llevo el asunto que me concierne en el momento. Claro. Y ahí... Vos me dirías, mira, yo quiero trabajar tal situación, porque me pasa esto. Entonces, en base a eso, yo en ese momento, según lo que yo escucho o leo, depende, canalizo lo que me sale. Me ha pasado muchísimo, me pasa con pacientes que me cuentan la situación y en ese momento me baja lo que tiene que bajar. Lo que hice ahora es adaptarlo a una meditación
para que ellos puedan implementarlo todos los días. Ah, muy bien. En vez de decirle un consejo, le digo, hacé tal meditación. Está bien, porque ya sabemos que para eso y uno ya se enfoca en ese asunto. Exactamente. Está bárbaro, está bárbaro. Y lo que hago es enviarle tipo un audio para que lo tenga. Ah, muy bien. Video o audio, Sí, veo lo que me conviene. sí, Pero está muy bien. la idea es que ellos tengan ese material y lo puedan usar y encontrar cuando quieran. Perfecto, bárbaro. Bueno, si no te quedó más nada, nos estamos despidiendo porque nos van a cortar. Sí, sí, esto ha sido todo por hoy. Les mando un beso, un abrazo. En cualquier momento subo este programa a Instagram y también a las otras redes. Exacto, Cuídense. Facebook, todo. En la semana estén atentos a las stories que voy a andar haciendo las correspondientes entrevistas para ver cuál es el próximo tema que vamos a hablar. Un beso para todos. Perfecto, bárbaro. Un beso, nos Un beso. vemos. Chao.